Llegó un nuevo país en el que nunca estuve. Lo va a sorprender 100%. El primer dato fascinante es que ahora estoy en Andorra y ahora estoy en Francia. Y no solo este dato les va a volar totalmente la cabeza. Estoy acá por varias razones que ya les voy a contar en otro video, en realidad en el canal secundario, donde les cuento todas las posibilidades que tienen para vivir en otros países del mundo. Y les voy a ser sincero, nunca se me cruzó por la cabeza visitar este país. Pero desde que llegué no puedo creer lo lindo que es y cómo no se me cruzó por la cabeza visitarlo antes. Va a ser medio raro hacer contenido porque en realidad Andorra es el paraíso para los que hacen senderismo. Para caminar, perderte entre estas montañas y reflexionar sobre todo acerca de tu vida. Y también parece ser el paraíso de la caca de caballo y de vaca. No se puede caminar por acá y si bien allá atrás las tenemos a todas ellas disfrutando del solcito. Así que lo primero que le voy a proponer, si estuviste por Andorra o estás por Andorra, que me cuentes alguna historia que merezca ser la pena contada. Aunque ya me enteré de algunas y una que pasa específicamente en este lugar que va a estar en otro video porque merece ponerlos en contexto, contarle bien cómo es la historia porque no lo van a poder creer. Pase lo que les voy a contar estando hoy en el 2025. Pero bueno, otra cosa fascinante de este país, que es un coprincipado. ¿Qué significa esto? Es que es la única forma de gobierno en el mundo que justamente tiene dos gobernantes. Hay que mirar con cuidado por acá. Si me acerco me dicen que me ataca la vaca. Miren lo que es el piso. Acá se descargó, parece que estaba haciendo ayuno y empezó con un cafecito negro y así arrancó la mañana. Miren lo hermoso que es este lugar. Ahora nosotros estamos viviendo acá, que es Pas de la Casa, que es el lugar más alto que podés encontrar en Andorra. En realidad más alto para vivir, porque si te vas allá a la montaña vas a estar mucho más alto obviamente. Y para mí esto es lo mejor que tiene, tener estos sonidos cuando arrancás la mañana, venite acá con un matecito, escuchen. Si no te replanteás acá toda tu vida, no sé dónde lo vas a hacer. Pero la historia de Andorra comenzó hace muchos años. No los quiero aburrir con la historia porque la verdad que cuando yo la leí tampoco me pareció tan interesante como para contarla por completo. Pero lo que tienen que entender es que hace muchos años la gente se empezó a asentar en estos sectores de la montaña. Estamos en el medio, entre España y Francia. Entonces se empezaron a disputar quién se tenía que hacer cargo de este territorio. Y pasó algo totalmente impensado en ese momento y también en el momento que estamos ahora. Que aunque exista esta tranquilidad en este país, hay lugares como la Franja de Gaza que se despiertan todos los días en guerra. A ver si me voy un poco más allá. Andorra se caracteriza por ser un país muy limpio y esto que ven acá es parte de la historia que les voy a contar en el otro video. Ahí está mi amiga, pero no nos vamos a acercar mucho porque no hay tanta confianza. Digo algo impensado porque lo que pasó fue que se pusieron de acuerdo en que se iban a dividir el mando de este país. Tengo miedo que venga... no, pero hay un laguito ahí. No lo va a saltar. Entonces, ¿quiénes están a cargo de Andorra? También otra cosa que pasa únicamente con este país es que Macron, el presidente de Francia, además de gobernar su país, también está a cargo de Andorra. Y también el obispo, que le dejo el nombre acá, porque no me lo memoricé. Entonces, ellos son quienes están a cargo de este país. Dos gobernantes, cogobernantes, y van a decir por ahí, principado hay en otro lugar como en Mónaco, pero esto es un coprincipado porque está dividido entre dos gobernantes, cogobernantes, así que es único en el mundo. Pero también lo que pasa en este país es que, a pesar de que ustedes pensarán que el catalán es el idioma oficial de Barcelona, no lo es. Por eso ellos se quieren independizar, que también se lo dejé en otro video, que vayan a verlo porque se armó un quilombo tremendo hablando de la independencia de Cataluña de España, pero sí es el idioma oficial de este país. No para darme vuelta, aunque sé que es imposible que esa vaca se levante con la pachorra que tiene y venga para acá. Aparte, ¿por qué le tengo miedo a las vacas? Y creo que no atacan. El catalán es el idioma oficial de Andorra y al estar entre Francia y España, lo más loco es que para conseguir los mejores trabajos no es que te piden tu idioma y el inglés. Como pasó cuando viví en Holanda que te piden holandés e inglés. En Francia que te van a pedir sí o sí francés, puede ser inglés. En España que además del español también te piden que tengas un conocimiento de inglés por si trabajas en empresas internacionales. Pero acá no. Acá lo que te piden es catalán, su idioma oficial, el francés, porque hay muchos franceses que vienen a vacacionar a este lugar. Te piden el español y te piden el inglés. Así que para los mejores trabajos en Andorra vas a necesitar no ser bilingüe, sino políglota y saber 4 idiomas.
Y otra característica de este país es que tiene paisajes impresionantes y que puedes ir conociendo los pueblitos que están desde España subiendo hasta este lugar por la montaña. Así que casi me mato. Así que en este video vamos a conocer 2 de ellos por arriba y después les voy a contar en cada video la historia de cada pueblo de Andorra. Me voy a buscar mis 2 mejores acompañantes en los viajes, Mel y el mate, y salimos a recorrer. Me voy a animar, me voy a acercar. Están un poco cansados los amigos. Qué loco que vivan con esta tranquilidad, ¿no? Yo siempre pienso, en Sudamérica llegan a ver una vaca suelta y sí o sí termina en asado para el pueblo. Hola amigo, ¿estás comiendo algo? Están pegando suspiros y amagándose con pararse, así que rajemos antes que pase algo malo. Andorra es conocido por ser uno de los paraísos fiscales en todo el mundo. Por eso, todos los youtubers y los influencers vienen a vivir a este país para no pagar impuestos. O eso pasaba hace unos años. Ahora estamos en Ordino y como ven parece un pueblo que se quedó en el tiempo. Es muy raro contarles la distribución que tiene Andorra, porque a medida que va subiendo la montaña hay diferentes pueblos o ciudades que se fueron estableciendo durante cientos de años a lo largo de todas estas montañas. Este es un país que tiene muchas particularidades, no solamente lo de ser el paraíso fiscal más conocido del mundo, sino que también no tiene aeropuerto. Nosotros tuvimos que tomarnos un colectivo durante horas desde España y si vos querés llegar a Andorra también lo vas a tener que hacer. Y a pesar de esto recibe más de 8 millones de turistas por año. En realidad solamente en la temporada de invierno, que es la temporada alta en este país. Creo que como hicimos en la Comunidad Valenciana merece que en cada pueblo de este país hagamos un video especial. Donde estamos ahora, como les dije, es Ordino. Si estás en este país y querés participar de un video, ya sabés que tenés que comentar. Obviamente suscribirte al canal y darle un me gusta y comentar también todo lo que quieras. Y recomendaciones porque estamos recién llegados a Andorra y las vamos a necesitar. Pero ya podemos decir que Ordino es uno de los pueblos más lindos que conocimos hasta ahora. Así que vamos a seguir investigando este país. Ahora estamos en el Valle de Inques, que es otro de los pueblos que podés encontrar acá entre las montañas de Andorra. Tan lindo que no lo puedes creer. Sinceramente todavía no averigüé la historia de cada pueblo, pero me imagino que cada uno tendrá su historia, la gente que se fue asentando, cómo fue creciendo hasta llegar cada uno al día de hoy. Pero antes lo que voy a hacer es contarles los últimos 2 datos increíbles sobre Andorra. Como me pasó a mí que nunca pensé en venir a este país, seguro muchos no tienen en cuenta la calidad de vida que tiene Andorra. Te voy a dar un momento para que pienses en qué lugar de todo el mundo lo pondría y te voy a decir que está en el puesto número 2 después de Japón. O sea, es uno de los mejores países para vivir en todo el mundo. Y últimamente estoy viendo videos sobre los andorranos que tienen miedo al estar entre Francia y España, que la verdad que la actualidad de sus países es muy mala comparada a otros de Europa, que Andorra se termine convirtiendo en alguno de ellos. Creo que algo que también define la calidad de vida son los baños públicos, y miren los que son acá en Andorra. Estamos en el medio del barrio que vinimos a visitar, vamos a buscar el de hombres, que es este. Bueno, es algo muy simple, lavado de metal, un inodoro, tiene como un aire a baño de cárcel, pero está bueno. Lo que sí, hay un poquito de olor a pis, pero es mucho mejor de otros países que estuve. La actualidad de estos países también tiene que ver mucho con la inmigración. Hablamos de los moros, de la gente que viene de África, que lamentablemente no tienen las mismas posibilidades y terminan siendo lo peor de cada uno de esos países. Fíjense que acá en Andorra es muy difícil encontrar una persona 100% andorrana. Solamente ocupan el 20% de la población de todo el país. Está alrededor de entre 80.000 y 90.000 habitantes. Le dije que le iba a contar por qué ya no es un paraíso fiscal. Claramente hay más regulaciones. Hace un par de años todos venían acá porque no pagaban casi nada de impuestos. Podías crear tu empresa, no pagar impuestos a la ganancia, no había absolutamente nada. Pero ahora, como pasa en todo lugar del mundo, que la gente se entera que es bueno para algo, un montón de personas vinieron a Andorra para registrar su empresa y no pagar impuestos, lo que obligó al país a regularlo y ya no es más el paraíso fiscal que era hace unos años. Gente, esto es lo primero que tienen que saber de Andorra. Suscríbanse al canal porque va a haber muchos videos por acá. Veremos si nos animamos a subir una de estas montañas. Y todavía no probamos nada de comida andorrana. Tenemos un par de invitaciones a restaurantes, así que prepárense porque se vienen muchos videos. Nos vemos en el próximo. No puedo creer lo lindo que es este país. Miren lo que son las casitas de atrás.
Vivir ahí sería un sueño.